Un saludo a todos. A continuación realizaré la exposición del trabajo de investigación, el cual titula Implementación de un método de encriptación a una base de datos mediante el método de encriptación de la curva elíptica. Los autores, Erika Toro, Carlos Romero y Paul Bernal. Sabemos que actualmente la seguridad de la información es un tema muy importante. Esta investigación se concentra en trabajar o combatir uno de los problemas, de los tantos problemas, como es el conocido Man in the Middle, en el cual un intruso se encuentra en el canal de comunicación entre dos usuarios y pues escucha la información que se transmite y la obtiene para pues su uso particular. Y especialmente en la actualidad la información, toda la información que se genera en el Internet se almacena en sistemas gestores de base de datos. Por ello, es tan importante optimizar la seguridad de la información que se almacena en estos sistemas. La encriptación de la curva elíptica como tal fue creada en 1985 de la mano de Victor Miller y Neal Corbett. Esta lleva su nombre ya que se encuentra basada en la estructura algebraica de la curva elíptica en sí. Ahora, sumergiéndonos un poco más en la definición de la curva elíptica, esta se considera elíptica cuando toma la forma de ballestras, es decir, y al cuadrado es igual a x cubo más ax más b, y esta se encuentra definida en el cuerpo K. Entonces, una curva elíptica se define como una curva plana no singular de grado 3, la cual se encuentra determinada por el punto generador de la curva. Este sistema de encriptación también es un sistema de encriptación asimétrico, donde el usuario tiene una clave privada y una clave pública. Para desarrollar la matemática que engloba la curva elíptica se tiene las siguientes operaciones: la operación de suma de puntos, la resta de puntos y la multiplicación de puntos. A la derecha podemos ver la definición, las fórmulas nos permite desarrollar el cálculo de estas operaciones, y a la izquierda pues una descripción gráfica de la suma de los puntos, que es la operación de la cual nacen las otras operaciones. Teniendo la definición de la curva elíptica con la condición de ballestras, tenemos que la suma de dos puntos es igual a, de dos puntos P más Q es igual a un punto R, donde las coordenadas de este nuevo punto pues primero deben pertenecer a la curva y está dadas gráficamente, como se observa en la izquierda, a que el punto resultante de la suma de los puntos P más Q es igual a la inversa del punto de la línea que corta la curva y a su vez pasa por el punto P y Q respectivamente. Y la resta de puntos es igual a la suma, pero con el segundo punto con sus signos invertidos, y a su vez la multiplicación de puntos es igual a una suma sucesiva. Como ya definimos anteriormente la suma de puntos, pues la multiplicación sería de la misma manera. La generación de claves es sumamente importante en todos los algoritmos de encriptación. Para la encriptación de la curva elíptica, primeramente se debe generar la curva elíptica y esta debe pertenecer al plano finito de la forma FQ, donde Q es un número primo grande. Después se realiza la selección del punto generador de la curva y este debe tener un orden primo. Aquí se define el valor de n, el cual debe ser equivalente o cercano en longitud a Q. Después de esto se genera la clave privada D, la cual debe cumplir pues el criterio de que este número randómico debe ser mayor a 1 y menor al número primo n menos 1. Con esto ya podemos realizar el cálculo de la clave pública. Por ello se define que la clave pública es igual a la multiplicación del punto generador de la curva por la clave privada, que es un número randómico que ya generamos anteriormente. Esto da lugar al problema del logaritmo discreto, el cual nos dicta que si bien es relativamente sencillo calcular la clave pública a partir de la clave privada y el punto generador, pues no es matemáticamente inviable poder calcular la clave privada a partir de la clave pública.
Otro recurso que se utiliza para la encriptación mediante el método de la curva elíptica es la generación del secreto. Este recurso permite a dos usuarios que se quieren comunicar por medio de un canal inseguro establecer un secreto para transmitir la información por el canal. Entonces, para un ejemplo de cálculo de un secreto en la cual se quiere comunicar el usuario A con el usuario B, el secreto se podría calcular de dos maneras: con el producto de la clave privada del usuario A por la pública del usuario B, o de la misma manera se puede calcular con la clave pública del usuario B con la clave privada del usuario A. Uno de los métodos de ataque para este método de encriptación es el método de Rho-Polar, el cual es un método probabilístico, en el cual básicamente se enfoca en escoger una función apropiada tal que mediante las iteraciones necesarias se pueda obtener un punto de coincidencia con una periodicidad. Esto para poder encontrar la clave privada. El tiempo de ataque que demora este método está definido por el número de bits de n, y entonces los pasos que demoraría este método para hallar la clave privada sería igual a la raíz del número de bits de n. Esta investigación también se basó en la gestión de las claves mediante el estándar ISO 27001, el cual es un estándar internacional y nos permite poder generar requerimientos que nos permitan monitorear los sistemas gestores de información mediante un control de acceso a la información y sobre todo estableciendo controles de seguridad mediante la gestión de las claves. Por eso se implementó un ciclo de vida de las claves. Estas están basadas en la generación, en el uso y protección, en la distribución de las claves y en la renovación o distribución de las mismas. El escenario en el cual se basó la investigación fue uno en el cual un usuario deseara encriptar las contraseñas de diferentes plataformas digitales que se usan actualmente y para poder defender o proteger esa información desde su dispositivo móvil. La curva elíptica que se utilizó fue la curva Brainpool 256R1, la cual está recomendada por el Instituto Internacional de Estándares y Tecnologías. Y brevemente podemos observar una tabla en la parte de abajo en la cual podemos ver el nivel de seguridad de la curva versus la longitud de la clave privada en el algoritmo RSA y en el algoritmo de curva elíptica. Para el nivel de seguridad de 128 bits, que es el que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, tendríamos una longitud de clave en el algoritmo RSA de 3072 bits, mientras en el algoritmo de curva elíptica tendríamos entre 256 a 283 bits para trabajar. El proceso de encriptación entonces se realiza de la siguiente manera: el usuario ingresa la información que desea encriptar por medio de la interfaz en su dispositivo móvil, luego se realiza la generación de las claves, el cálculo del secreto, se realiza la encriptación del mensaje como tal mediante el método de curva elíptica y luego se transmite el mensaje encriptado a través de un canal inseguro. Después, para desencriptar la información que ya enviamos a la base de datos, obtenemos primeramente la información encriptada, realizamos el cálculo del secreto compartido, desencriptamos el mensaje y luego mostramos la información original tal como la ingresó el usuario para que él la pueda interpretar. Para poder realizar la operación matemática con la curva elíptica es necesario que la información que ingrese el usuario esté representada por un punto de la curva. Para ello no se utilizó la manera tradicional o muy común de mapear cada carácter de la información y representarlo como un punto de la curva. En lugar de eso se utiliza la representación de un solo punto de la curva por todo el mensaje que el usuario quiere ingresar, esto teniendo en consideración que el mensaje no tiene más de 15 bits. A continuación, el proceso que se realizó es transformar el mensaje en sus correspondientes valores ASCII. Luego se formó un bit integer transformando desde la base decimal a la base 65.536. Con esto se forma un punto representativo y se le encripta realizando la suma de este punto más el secreto compartido. Para el proceso de desencriptación se realiza el proceso inverso, al final convirtiendo los valores ASCII a caracteres legibles por el usuario. Entonces, para realizar la encriptación se tiene en cuenta que la clave privada está guardada
en la base de datos interna del dispositivo móvil, es decir, en la base de datos SQLite. Entonces el secreto compartido quedaría definido por el producto de la clave privada del usuario por la clave pública del usuario. De igual manera, cuando se realiza la desencriptación, pues realizamos la operación inversa de la suma, que sería la resta, calculando nuevamente el secreto compartido, el cual está basado pues en la clave privada y pública del usuario. Para realizar estas operaciones matemáticas se utilizaron la librería de Legión de Base Castel, que nos permite utilizar las operaciones algebraicas del algoritmo de encriptación de curva elíptica. La interfaz móvil que se realizó pues fue pensada para que el usuario pueda ingresar la información desde su dispositivo móvil. Por ello se utilizó el protocolo HTTP para poder comunicar al dispositivo móvil con el sistema gestor de la base de datos. Esto gracias a que el protocolo HTTP pues, tiene sus propios servicios que nos permiten trabajar de una manera ágil entre el usuario y el sistema gestor de la base de datos, por ejemplo. Entonces, para trabajar con el sistema gestor de base de datos, a la derecha observamos que utilizamos el módulo Spring Boot, el cual nos permite pues, realizar de una manera eficiente una configuración en la cual utilicemos la menor cantidad de recursos para realizar esta comunicación. También se utilizó el programa SAM para la comunicación con el sistema gestor de base de datos, la base de datos MySQL, y la estructura de la base de datos es relacional con la base de datos, la tabla de la información de la plataforma digital y la información del usuario. En la parte derecha podemos observar un ejemplo de las pantallas principales que el usuario visualiza en la aplicación, que es el registro del usuario, la validación y las actividades que puede realizar dentro de la encriptación de la aplicación, que sería encriptar, desencriptar y salir. A continuación observamos un ejemplo de un texto usual que el usuario realizaría, que sería encriptar el nombre de usuario Castillo. Obtenemos sus valores ASCII de cada carácter, formamos un número integer, después convertimos este integer en un big integer, esto realizando la transformación de la base decimal a la 65.536, y con esto ya podemos obtener un punto, ya que calculamos la coordenada en X y luego asignamos el valor 32 para la coordenada en Y, esto porque el número 32 representa vacío en código ASCII. A continuación observamos los parámetros de la curva. Observamos cómo sería ya la clave privada, la clave pública y el punto generador de la curva. También es muy importante que aquí podemos extraer el valor de n, el cual pues su longitud es de vital importancia porque la longitud de n es la longitud de la clave privada y a su vez nos va a dar el tiempo de ataque para este método de encriptación. Se realizó la comparación de la longitud de textos encriptados con los diferentes tipos de curva. Entonces es muy importante de aquí rescatar que este algoritmo de encriptación no basa su seguridad en el tamaño del texto encriptado, sino más bien en la longitud o en el número de bits que tiene la clave privada. Esto gracias al tipo de curva que vamos a aplicar. A continuación observamos cómo fue la transmisión de la información mediante el canal inseguro. Esto escuchamos el canal de la red local en la cual se comunicó el usuario con el sistema gestor de la base de datos. Mediante el programa Wireshark escuchamos los paquetes y pues revisamos la información que se transmite. En este caso podemos identificar que se transmite el nombre de usuario y de la plataforma o de la interfaz y la contraseña de la interfaz, y a su vez se genera un token de validación cuando el usuario se loguea satisfactoriamente. También se transmiten de manera encriptada el nombre de la plataforma, la contraseña de la plataforma digital, es decir, esto es lo que el usuario quiere proteger, el nombre del usuario y la clave pública. A continuación podemos observar la interfaz con la cual interactúa el usuario. Vemos cómo se realiza el registro por cada usuario, cómo accede a las diferentes redes sociales en las cuales él quiere almacenar su contraseña personal. Una vez seleccionada la plataforma, registra su contraseña, hace clic en el botón guardar, con lo cual se va a realizar la acción de encriptar la información y enviarla al sistema gestor de base de datos.
Después, para consultarla, selecciona simplemente la red social que quiere consultar, aplasta en el botón desencriptar y puede visualizar la contraseña que él ya ingresó anteriormente. El tiempo de ataque por el método de Rho Polar se calculó, como ya se describió anteriormente, en base a la longitud del valor de n. Entonces, como ya sabemos, el tiempo de ataque que se va a demorar este método es directamente proporcional a la longitud de bits de n, y esto va relacionado al tipo de curva que se seleccione para generar el sistema de encriptación de la curva elíptica. Las claves o políticas que se realizaron para el manejo de claves tanto públicas como privadas se establecen en función al estándar ISO 27001, es decir, se establece que la clave privada no será compartida y una vez sea generada en el dispositivo móvil será almacenada en la base de datos interna del dispositivo móvil. La información será guardada en la base de datos y no se mostrará de manera legible por el canal inseguro. La contraseña personal de la interfaz no debe ser transmitida ni compartida por ninguna red social para evitar ser víctima de la ingeniería social y poder acceder en sí al sistema de encriptación. Y la clave privada, una vez sea generada la primera vez, se cambiará después de un lapso de 8 meses. Después de este cambio se cambiará la clave cada año. Como conclusiones, obtenemos al realizar la investigación que el número de bits de la clave privada es directamente proporcional al tiempo de ataque requerido para poder romper con la seguridad del algoritmo de encriptación de la curva elíptica. Por eso es necesario que se seleccione una curva de modo tal que este ataque o otros métodos duren años. La encriptación de la curva elíptica en sí está basado en la comunicación entre dos usuarios por medio de un canal inseguro, pero para este escenario en el cual se comunica un usuario con la base de datos, simplemente se está considerando la clave privada y pública de un usuario. Por ello, esto nos da cabida a la siguiente conclusión, que es que el secreto compartido que se calcula para realizar la encriptación, en este caso en particular, se va a tomar como consideración solamente la clave pública y privada del mismo usuario. Como conclusión, también obtenemos que el tipo de curva elíptica con el cual se seleccione para realizar el método de encriptación debe ser considerado según el proyecto, según el trabajo que se vaya a realizar y de acuerdo a los recursos computacionales que se posea para implementarlo. La implementación de la norma ISO 27001 nos permite establecer políticas de seguridad para las claves. Esto nos permite poder nosotros resguardar o aumentar el nivel de seguridad de cualquier algoritmo de encriptación, ya que vamos a evitar que el sistema se exponga. Muchas gracias.